amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Yo soy Gris para los que no me conocen y pues bienvenidos a todos los que se han estado uniendo estos días. Pues el día de hoy vamos a volver a reciclar, pero estas dos botellitas que es de 2,5, ya saben, no importa el tamaño, ya depende de ustedes. Esto sigue con agua, ya depende de ustedes pues el tamaño que quieran su maceta. Voy a utilizar dos porque voy a hacer una muñequita y un muñequito. Y pues vamos a utilizar simplemente de acá de la línea que tiene, la de arriba, y de esta línea pues abajo. Así que vamos a cortar primero los dos. No importa que esté así abollada, no pasa nada. Esto quise lavar y no sé qué tendrá ahí adentro, mira. Pero ya después de haberlo terminado de hacer, pues lo voy a lavar súper bien. Espero que les encante muchísimo, pero muchísimo este video. Y pues manos a la obra, es súper, pero súper fácil. Así que está haciendo un viento tremendo. Voy a sacar este cuchillito para poder cortar, ya saben. Y pues como les dije, de la línea le damos una punzadita. Les cuento que ya me estoy volviendo experta utilizando esta cuchilla. Miren, he cortado bien hasta ahí, pero vamos a hacerlo con tijera para que no se nos vaya a arruinar. Vamos a utilizar también las tapas de la botella porque pues como vamos a unirlas, y miren, esto está suavecito y no salía con el agua. Qué huevada. Entonces este otro también lo voy a cortar poco a poquito. Y vamos a hacer lo mismo con esto. Esta es la línea que les había comentado, no sé si se ve, creo que sí, ¿no? Esa es la línea de separación, porque esto ya es un poco más duro, así que creo que aquí no va a resbalar tanto mi... O sea, cuando es suavecito, pues la tijera va así por todo lado, bueno, la cuchillita por todo lado. Pero cuando es durito es como que, está haciendo bien, estaba yendo bien y ya lo he hecho a un lado. Vamos a seguir cortando. Listo, vamos a cortar estos dos lados y vamos a utilizar también el cautín. Este cautín que me olvidé enchufar para que esté calentando. Vamos a utilizar el cautín, pero pues si ustedes no tienen esto, lo pueden hacer, ya saben, con una tijera, perdón, con un cuchillo caliente. Esto ya no lo vamos a utilizar, así que se lo vamos a guardar. Con un cuchillito caliente vamos a hacerle hoyos aquí. Esto sí es un poquitito más duro. De algunos sí es muy duro y de algunos es súper suave, porque con la cuchillita que acabo de hacer, pues algunas veces lo he hecho así, súper fácil. Y pues en otras ocasiones es tan duro que he roto las cuchillas. Y pues prefiero hacer de una vez con este cautín. Así que en los dos vamos a hacer los hoyos, cosa de que entre esto, bueno, esto ya está caliente, así que vamos a ir cortando poco a poco. Es un poquito tardado, no sé si el mío sea así, pero pues el mío sí es, o tal vez por lo que es grueso, no sé, pero yo veo en internet que lo hacen rápido. Bueno, también está en cámara rápida, ¿no? Así que supongo que es eso, porque esto es así como que está recorriendo lento pero segurísimo. Y pues con el cuchillo igual es así de lento, ¿no? Porque es muy duro. Entonces me voy a pasar, miren, me voy a pasar un momentito cortando estos hoyitos, bueno, haciendo los hoyitos. Es lentísimo pero segurísimo, como se dice. Ahí vamos a ir girando y vamos a limpiar después la botella que estaba sucia, que yo no entiendo cómo es que no salí cuando le hice así, sacudiéndole con el agua, y ahora que lo toqué salió como si nada. Este ya es la segunda botella. La otra ya la hice. Se me hacía muy largo esperar y hacer esto, por esas razones que corté el video. Bueno, vamos a agarrar una y vamos a ir dando vueltas. Como esto es enrosca, pues según yo aquí también va a ir como enroscándose. Y miren, va entrando. Sí es un poco costoso porque, como les dije, me gusta hacerlo así pequeño, para que cuando pongamos, miren, ahí nomás sin poner la tapa, esto ya está súper, pero súper duro. Y pues eso es lo bueno, digamos, de hacerle el hoyito más pequeñito. Sí cuesta, pero sí se puede, chicos. Así que una vez lista, lo que voy a hacer es tomar este acrílex y me voy a poner a pintar. Ahí ya lo he manchado todo. Voy a pintar con ese color los dos de arriba porque van a hacer la carita. Voy a tomar el acrílico rosa para pintar toda la parte de abajo.
Y pues este otro lo quiero pintar de color celeste, así que me voy a pasar un momentito acá pintándolos. Miren, así es como están quedando. Me gusta el color, solo que tengo que cambiar de pinceles. He comprado, les cuento ya, pinceles, pero me parece que son súper, pero súper duros, que cuando estoy haciendo es como que, ay, no manches, no, tengo que comprar otros que sean más suavecitos. No me está gustando porque pues le doy las pasadas y es como que lo arrastra y lo arrastra, entonces creo que tengo que cambiar de pinceles también. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es poner las caritas. Esto aún falta, chicos, todavía no está. Voy a poner la carita a las dos. Este va a ser el macho, bueno, va a ser el hombrecito y la mujer. Estoy acostumbrada a decir macho o hembra porque creo que todo el tiempo estoy con mis perros, entonces creo que es por esa razón. Entonces le voy a poner unos ojitos. Miren, así es como han quedado. El muchacho tenía que hacer como una mirada sexy, así como que, pero pues creo que no me sale tan bien, pero sí me sale sonriente, ¿a poco no? Y pues la niña toda enamorada me tenía que haber salido, le hice un corazoncito en la boca, miren, creo que sí se ve. Y pues ahora eso no es todo, chicos, porque ahora vamos a tomar nuevamente nuestro cautín y voy a tomar tapas. Vamos a necesitar 6 tapas, que serían 2 para las manitos y 2 para los piecitos. Y como son 2, casi digo 4, pues entonces sería para cada uno 4, ¿cierto? Y vamos a hacerle un hoyito justo en el centro, en todas las tapas, porque vamos a hacer pasar el hilo que se llama, ya se me fue el nombre, pero es este hilo que me dijeron que se llama, ay, no me acuerdo. A ver si me acuerdo después. Y le vamos a poner un hoyito por acá. El otro lo voy a poner por este lado. Miren ahí. Para poder poner las patitas. Entonces los bracitos van a salir de este lado uno. Y pues eso de calcular es como que le estás haciendo bien. Algo así. Entonces este otro lo vamos a hacer por acá. A esta sí le pude calcular bien, me parece. Entonces también le voy a poner una patita, bueno, un hoyito por este lado, el otro por este otro lado. Y también le vamos a poner ahí los bracitos. Y a la otra. Es bien chistoso como al rato lo hago girar por completo para regresar al mismo lugar, ¿no? Ahora vamos a tomar esto que ya había cortado pues en 4, bueno, 4 partes, porque sería uno para las manitos y otro para las patitas. Pero primero lo que quiero hacer es pasar, antes de que igual que el anterior video me vaya a rayar. Bueno, creo que lo corté esa parte, pero yo había puesto primero las tapas cuando hicimos el muñequito Chucky. No sé si se acuerdan, el niño Chucky, yo le había dicho Chucky, pero pues al final salió un niño sonriente feliz. Y puse primero las tapas y después yo. Y cómo voy a hacer pasar por los ojos. Muy chistoso, la verdad. Tuve que cortar esa parte y pues volver a sacar las tapas, hacerlo pasar. Bueno, en sí solo saqué de un lado, no de los dos. Miren, lo saqué. Así que vamos a volver a poner. Es que esto como se va deshaciendo,
no lo agarré y lo jalé, entonces por esa razón es que no pasó por completo. El muchacho va a tener brazos delgaditos. Las mujeres somos más fuertes, ¿no? Escogí para las patitas, para ambos, que sean las tapas de color verde. Aquí ya se hizo rojo. Y pues para uno escogí las tapas rojas y para el otro pues las amarillas. Entonces creo que va a ser así. El rojo para los muchachitos y para las niñas van a ser el color amarillo. Lo vamos a hacer un nudo y vamos a jalar para que pues se pueda sostener ahí la tapa y no se nos venga para abajo. Bueno, la tapa ahorita está súper abajo porque pues este otro lado falta, ¿cierto? Así que eso es lo que los vamos a poner ahora. Bueno, ese es el resultado. Miren, chicos, han quedado hermosas. Les puse esas plantitas que se ven lindas. Después las vamos a trasplantar. A esa de ahí atrás también rosada la tenemos que trasplantar. Y pues miren, están súper tiernas. Creo que cada vez voy mejorando. ¿A poco no? Bueno, yo veo que sí ando mejorando. Y pues como les dije, tengo que cambiar de pinceles porque miren la pintura, es como que lo hubiera rayado y no se ve bonito. Una vez que ya esté completamente seco, lo voy a echar un poco de barniz a las caritas para que pues no se vayan a despintar también. Y pues ha quedado hermosísimo. Espero que les haya gustado y pues nos vemos muy pronto en otro video. No se olviden compartirlo, suscribirse y pues dejarme la manita arriba. Hasta un próximo video. Chao, preciosidades.